Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Al final del segmento anterior tuvimos un pequeño defecto técnico, pero que ya superamos. Y estábamos hablando de cuál podría ser el mejor y quizás el peor escenario que pudiera producirse en las relaciones gobierno y oposición a partir del domingo con el discurso de juramentación del nuevo presidente, el licenciado Luis Abinader Corona. Señor Paredes. Sí, pienso que el presidente Abinader deberá saciar la demanda de el nombramiento de un procurador o procuradora independiente, que el sazonado tema de la corrupción pueda ser enfrentado con posibilidades de éxito, y saludaríamos una medida de ese tipo, que sea verdaderamente un procurador independiente. Pero me parece que lo fundamental de su pieza es poder dar continuidad a las políticas que son de contención y han tenido efectividad de la gestión de Danilo Medina. La propia aprobación del estado de emergencia de manera conjunta, he sabido que ha querido que asesores muy buenos con el rigor científico internacional permanezcan al frente o colaborando con la alta comisión, y también es una buena señal. Y naturalmente hay que garantizar, y lo ha anunciado, las medidas de protección social y de protección al empleo que con éxito ha implementado el presidente Medina y que él anuncia que va a llevar hasta el mes de diciembre. Naturalmente que para poder sostener esta medida hay que generar ingresos, y por ahí entendemos que el presidente Abinader anunciará medidas que contará con el respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, siempre que sean conducentes a mejorar y a evitar el colapso social en República Dominicana. El otro elemento, y que no puedo dejar pasar por alto, porque mis dos buenos amigos panelistas lo han abordado, es el tema educativo. Para mí es crucial, y ojalá y el presidente Abinader preste atención a esto. 195,000 trabajadores del sector docente, 100,000 docentes y 95,000 del área administrativa, 2.7 millones de alumnos, y la mitad de la población que de una u otra forma mandan sus hijos e hijas a las escuelas, estarán pendientes de qué va a pasar con el año escolar, que innegablemente no podemos mandar los mataderos. Ya hay sistemas educativos como Israel que están de vuelta, cometieron el error de volver a clase de manera presencial, pero al mismo tiempo también hay que garantizar la continuidad del ciclo escolar. Paralizar simple y llanamente el inicio de docencia, como ocurrió en Bolivia, la propia Naciones Unidas la han calificado como una catástrofe generacional. Permanecer por mucho tiempo los niños y niñas fuera de las escuelas pudieran determinar una deserción masiva que hemos ido controlando, que hemos ido eliminando, y que pudiera volver lo que supone que nuestros niños, jóvenes, adolescentes pudieran darle espacio a otro tipo de actividades que serían gravísimos para la familia dominicana. Evidentemente, la situación en que va a asumir la presidencia de la República el licenciado Abinader lo pone frente a un grave dilema, ¿no? Porque tiene que resolver y centrar su atención en el tema de la pandemia para poder resolver la economía. Si no resuelve el tema de la pandemia, difícilmente podrá resolver el tema de la economía. Y si no resuelve esto último, también no podrá resolver el problema de la pandemia. Pero una tercera prioridad parece ser el tema de la educación. A países que han tomado la decisión de regreso temprano a la escuela han tenido que echar para atrás esa medida, porque es una fuente, los niños y los escolares son una fuente muy peligrosa de contagio, pueden llevar el contagio a sus hogares y todo eso. De manera pues que yo pienso que en esa situación el nuevo gobierno tendrá que gozar del apoyo de todos los sectores porque el país está primero, ¿no? Y si el fracaso de una administración es el fracaso de la sociedad entera. Así es, Miguel. Pero me preocupa mucho la posibilidad de que se tome una decisión del pronto regreso a la escuela para no perder el asunto y tengamos luego que suspender ese regreso en condiciones mucho más adversas que las que se tomaron cuando incluso un país como Israel tuvo que admitir que se había apresurado en el regreso a la escuela.
Debo decirte, Miguel, y escúchame, Jimmy, es una buena iniciativa del ministro que ha estado consultando a los diferentes sectores. En esa materia, yo que formo parte del Consejo General del Pacto Educativo, fui consultado a través del Consejo Económico y Social, pero yo he hecho llegar como exministro una propuesta muy particular y específica al señor ministro, y también se la hice a la Asociación Dominicana de Profesores, que permite, como él lo ha anunciado, el uso de distintos medios, porque nosotros lo ensayamos en el año 2010, es el aprendizaje centrado en la convergencia de medios, no solamente el Internet, que tenemos dificultades por el ancho de banda, sino también utilizar la televisión educativa y la radio educativa. Hay en concreto materiales que fueron elaborados en ese entonces que pudieran perfectamente aprovecharse, garantizando que no se descontinúe el ciclo escolar, pero asegurando la salud de los niños, niñas, los maestros y sus familias. A mí me consta la preocupación del presidente Luis Abinader en ese tema educativo. Y como bien ha dicho Melanio, se van a explorar diferentes alternativas, aunque no es una tradición ni en nuestro país ni en el mundo, porque esta es una situación totalmente excepcional. Pero tenemos la radiotelevisión dominicana que puede utilizarse de una manera educativa, la radio también. En el aspecto de tecnológico, no solamente tenemos el problema de banda ancha, sino también de falta de equipos, de tableta o de computadora de la mayoría de los escolares. Entonces, es un problema bastante complicado que se suma al del virus y al económico. Es un trío terrible que va a enfrentar el nuevo gobierno, pero saldremos adelante. El presidente es muy optimista y siempre ha dicho que los dominicanos, cuando se unen, nada les es imposible. Ahora, a mí me preocupa mucho el hecho, y creo que esa preocupación es ampliamente compartida por muchos sectores. Y quiero tratar de definir esa preocupación invocando un viejo refrán dominicano: el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, yo creo que en la situación en que está viviendo el país, el gobierno dominicano, por lo menos en una primera etapa, en unos primeros meses, en unas primeras semanas, tiene que centrar toda su atención en esos tres problemas, ¿no? El problema de la pandemia, el problema de la economía y el problema de la educación. Porque en el problema de la educación está también la alimentación de los niños, que muchos de ellos, una gran parte de la población infantil o escolar que va a la escuela pública, se desayuna allí, se alimenta allí, y es un gran alivio económico para los padres, ¿no? De manera no solo eso, Miguel. Hoy la industria que tiene que ver con los sanitarios y todos los servicios que tienen que ver con la educación son los factores que algunos países están contemplando para reactivar la economía. Bueno, yo no envidio la posición del presidente electo, presidente electo todavía, porque tiene ante sí una tarea muy compleja y muy complicada, en un país muy complejo y más complicado todavía. Bueno, ¿no es cierto? Pero hay una cosa también que se agrega, Miguel, y es que los estudiantes en sus casas obligan a que uno de los dos padres tenga que permanecer en el hogar y obviar su trabajo. O sea, no, por eso yo digo que son tres situaciones sumamente complejas y difíciles, que se requiere de mucha sabiduría, de mucha templanza, de mucho coraje, incluso de mucha sangre fría, ¿no? Y en eso, especialmente en el tema escolar, por considerar que ese es el futuro de la nación dominicana sobre cualquier otra cosa, yo creo que se necesita un gran acuerdo nacional en ese sentido. Yo no quería monopolizar el tema educativo, que es muy fuerte. Estábamos abordando todo el tema político, pero debo decir de qué debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de la improvisación. Debemos cuidarnos de que lo que tomemos como opción pueda garantizar que al menos en el nivel que estamos de rendimiento educativo no retrocedamos, porque precisamente no estamos bien. Se materia de rendimiento educativo la gran inversión que hizo el presidente Medina en materia de infraestructura, pero en el tema pedagógico seguimos estando en el piso en términos de rendimiento. Y lo que ha dicho el ministro, yo también lo he repetido, la pandemia es una oportunidad
para que República Dominicana la aproveche y podamos de una vez y por todas lanzar la educación dominicana hacia un servicio que efectivamente garantice mejor rendimiento de los alumnos y alumnas y que tengamos un servicio de educación de calidad. Hoy tenemos esas herramientas. Yo puedo adelantarles a ustedes que en mi comunicación que dirigí a esos dos actores fundamentales, el ministerio y el sindicato, les comunico que hay una gran cantidad de materiales en formato multimedial articulado con el currículum que pudimos trabajar y que ustedes se recuerdan, tuve que salir abruptamente del ministerio por todo aquel ruido que se formó. Pero ese material está ahí, está en formato electrónico y puede perfectamente aprovecharse a la luz de la decisión de utilizar la radio educativa y utilizar la televisión educativa conjuntamente con la banda ancha de Internet para que lleguen los contenidos curriculares a las casas, a los alumnos y alumnas. Lo importante es ver cómo se incorporan entonces los maestros en esa dinámica de trabajo. Bueno, yo creo que aquí se necesita reeditar el libro rojo de Mao, del compañero Mao, ¿no? Del camarada Mao, donde nos aconsejaba o donde nos decía que la prisa en política es una mala consejera. Yo pienso que las buenas decisiones tienen que ser bien sopesadas, tienen que ser bien meditadas, tienen que ser bien consultadas. Y me recuerdo, y quiero apelar también a una anécdota histórica real. Cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la bóveda, los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, en el famoso fresco del juicio final, el Papa desesperado todos los días se acercaba en la mañana, se ponía debajo del andamio donde pintaba el maestro y decía, ¿cuándo lo termina? Y el maestro miraba hacia abajo y le decía, cuando lo termine. Es decir, que cuando se termine, las cosas se hacen cuando se pueden hacer para que salgan bien. A veces medidas apresuradas para atender el reclamo de un sector determinado que lo que hace es añadir más presión a la que ya existe a un gobierno, lo que hace es que puede sacarlo de enfoque y poder ponerlo en una situación sumamente difícil. De todas maneras, yo pienso que independientemente de por quién la gente votó el 5 de julio, el país se dio un nuevo gobierno y todo el mundo espera que ese gobierno sea exitoso y que sea exitoso al menor costo posible. Y cuando digo menor costo posible me refiero al costo económico, al costo sanitario y a todos los costos posibles, porque a fin de cuentas, si esto sale mal, el país quedará muy mal. Así es. En el caso nuestro, Miguel, puedo informarte que una de los temas que tratamos en el comité político es que los 100 días que por tradición se le da al gobierno, nosotros vamos a utilizar para organizar nuestro congreso, que debe comenzar el 4 de octubre y terminar el 15 de diciembre. Por consiguiente, estamos ofreciéndole ese espacio de libertad al gobierno para actuar, porque entendemos que los desafíos son grandes. Naturalmente que esto no, como tenemos una fracción parlamentaria importante, eso no nos va a hacer desviar la atención de hacer las contribuciones que sean necesarias en el momento oportuno, pero una oposición líquida no la habrá, porque sabemos que es una situación difícil y complicada que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades. Si la escuché bien, usted reveló que el Congreso va a ser celebrado a partir del 4 de octubre. Sí, desde el 4 de octubre y deberá terminar el 15 de diciembre, que es la fecha aniversario de nuestra organización política. Pero de este año. De este año. Wow, rápido. Naturalmente, bueno, esas fechas están condicionadas a que podamos finalmente salir con éxito y sin que colapse el sistema hospitalario de la crisis del COVID-19. Bien, pienso que las designaciones que ha hecho o ha anunciado el presidente Abinader han sido bien recibidas por gran parte de la sociedad dominicana, comenzando por la señora Milagros Ortiz Bosch, el señor Lisandro Macarrulla, que si bien no son, este último no es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, finalmente tendrá que inscribirse porque él va a ser el funcionario más importante del gobierno
como secretario de Estado, el ministro de Estado de la presidencia. Pero en sentido general no veo mucha oposición y no veo mucha crítica a esas designaciones, y yo creo que eso es un buen escenario para un buen comienzo. Sí, yo pienso que incluso lo que hizo en algún momento Leonel Fernández y Danilo Medina, utilizando profesionales capaces, honestos, que no tenían filiación política y que jugaron un papel importante en sus gobiernos, lo repita, lo reedita ahora Luis Abinader. Lo importante es que él como mandatario tenga la conducción de todo el equipo, pero rodearse de figuras que no tengan el compromiso orgánico, el compromiso partidario, no es nuevo ni es dañino, todo lo contrario. Si hay gente que va a aportar, como el propio caso que señalé al principio de Tomás de Alviso, pues bienvenidos sean. Pienso que sí, pienso que las designaciones son todas de personas calificadas en sus respectivas áreas y eso da una buena señal. Bueno, falta la designación de Jimmy García, ¿no? No, lo que esperamos es que los funcionarios que han designado hagan una labor exitosa y beneficiosa para el país, y que no se siembren 14 o 16 años como la mayoría de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, hay algunos ahí que van a tener que darle de liquidación el edificio, ¿no? Se tendrán que llevar la silla donde estaban sentados. Como es el caso del Banco Central. Como es el Sí. caso del Banco Central. O Miguel, una buena pensión puede ser, Miguel, también. Bueno, sí, exactamente. Bueno, pero lo importante es que los funcionarios hagan su trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de enjuiciar a la persona sin conocerla, ¿no? Por eso yo siempre digo, no te formule un juicio de mí hasta tanto no me conozca, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces en el pasado, y yo le he dicho, les recomiendo a mis amigos que eviten caer en esa trampa. Por ejemplo, yo en una oportunidad recuerdo que había un tipo que me caía mal. Nunca me había dicho nada malo, pero simplemente no me gustaba, me caía mal. Y un día tuve la oportunidad de conocerlo y cambié radicalmente de opinión con relación a él. Era el extremo opuesto de lo que yo me creía que era ese individuo. Y me juré yo mismo que jamás iba a cometer nuevamente ese error. Porque enjuiciar a una persona sin conocerla y sin tratarla, pura y simplemente porque uno no concuerde o no tenga la misma opinión que él, no le hace bien al otro, porque le hace mal, al que hace realmente mal y daña es a quien genera ese tipo de sentimiento contra una persona a quien no conoce. Pero de todas formas, y lo digo porque muchas veces es posible que el presidente Abinader sea objeto de un juicio a priori. Y yo entiendo que sería un grave error de la oposición política enjuiciar sus actuaciones antes de que esas actuaciones se produzcan. A pesar de que yo creo que el presidente, el país y eso sí es importante, que el país que un candidato conoce en campaña no es el mismo que encuentra cuando sube las escalinatas del Palacio Nacional, porque la realidad condiciona y el éxito depende en tu habilidad o en la habilidad para llevarse bien con esa realidad y no intentar doblegarla. Bienvenido a la Realpolitik. Para mí el desafío de Luis Abinader es poder articular, por ejemplo, a un político tradicional como el ministro de Obras Públicas, cuando una tormenta de esta derrumba un puente, haya que habilitar un proceso de emergencia para licitar determinadas obras, y entonces con un contrapeso en el área de compra y contrataciones que viene de la sociedad civil y que tendrá que entender que esos procesos de emergencia tienen que hacerse patria o muerte, porque el puente hay que establecerlo. No como hizo Trujillo una vez, que dicen que hubo que hacer un puente en 3 días, pero conocemos de esa contingencia en un país del trópico como República Dominicana, en el que hay que balancear bien el tema de la transparencia, el cumplimiento de la ley y la urgencia que se pueda presentar. De todas maneras, el beneficio de la oportunidad para que él pueda articular el equipo que ha armado, todos tenemos que augurarle éxito. Ahora que usted menciona Trujillo y los puentes y un puente roto,
tengo entendido que cuando se inauguraba un puente en la época de Trujillo, el primero que tenía que cruzar el puente era el ingeniero constructor. Miguel, en el caso que señala Melanio de una emergencia, las cosas tendrán que hacerse, pero tendrán que hacerse bien. Y para eso en el gobierno va a haber una mujer como Milagros Ortiz Bosch, que es un pilar de honestidad y de ética en este país. Y es la que va a velar, junto con el director de contrataciones, porque las cosas se hagan como manda la ley. Ahora, quería decir que he visto al presidente Luis Abinader, yo que trabajé con Joaquín Balaguer, que trabajé también con Leonel Fernández, y he visto a este hombre calmado, sosegado, seguro de sí mismo, y que entiendo que desde ya el gobierno, con esa actitud que ha mostrado durante este corto periodo de transición, va a afrontar exitosamente los tres grandes retos que le enfrentan, que va a tener que enfrentar de inmediato. Como ya mencionamos, el virus, la economía y el asunto de la educación. Con relación a la designación de un Procurador General de la República, ¿piensan ustedes que esa designación puede ser objeto de distanciamiento entre el gobierno y la oposición? Bueno, yo pienso, Miguel, que en esto hay mucho del discurso de campaña y todos apostamos a que este país pueda encontrar camino de la decencia en el ejercicio político, con la aprobación de la ley de régimen electoral y la ley de partido que establecía topes para la inversión, pero que para el financiamiento, por la premura de la aprobación de estas leyes, la designación del procurador de persecución del delito electoral, muy poco se pudo hacer, pero yo pienso que hemos avanzado. Y lo importante es que tengamos toda la justicia articulada en una sola dirección, tanto el área del Ejecutivo, que es la que se espera con un procurador o una procuradora independiente designado, pero también los jueces y todo el endamiaje que implica la Procuraduría, tener fiscales que puedan instrumentar expedientes que no se caigan por mal sustentados, y entonces quizás tendríamos suelto a gente que debían estar en la cárcel, y en la cárcel a gente que debieran estar presos, entonces, o que debieran estar sueltos. Por eso para mí lo más importante es ver lo institucional. No creo que todo va a depender de una persona, de un procurador en sí mismo. Es importante porque es quien debe liderar esa área del Ministerio Público. Pero también lo importante es seguir mejorando el tema de la justicia de conjunto, que cada vez más profesionalicemos los jueces, que estos jueces dicten sentencia sin la presión política y que en definitiva los dominicanos y dominicanas podamos transitar y superar esa cultura de la trampa, de las inconductas o de las malas artes. Bueno, yo difiero un poco ahí de Melanio porque el tema del procurador ya nos quedan 30 segundos. No es un tema de campaña, es un tema que el presidente Abinader ha mantenido y que va a cumplir. Ahora, el aspecto general de la justicia conllevará una modificación constitucional porque también él ha prometido sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de las altas cortes que sean escogidos sean jueces de carrera. Gracias a todos por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Desgraciadamente no controlo el tiempo ya se agotó. Le estoy sumamente agradecido al licenciado Paredes, al licenciado Manzanillo, al arquitecto García por la amabilidad de estar con nosotros esta noche y por supuesto a los amigos televidentes mi agradecimiento personal por habernos acompañado durante esta penúltima hora de la noche. Los deseo un buen resto de la noche o del día y los espero mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces.